Hola, hola, ¿qué tal a todos? Les habla el estudiante Fernando Duarte, estudiante de Tecnología en Seguridad de Salud, que trabajo en la Universidad Abierta y a Distancia. En este semestre estoy viendo Biología Celular y Molecular sobre la membrana celular, también llamada membrana plasmática. Esta contenido tiene nuestra membrana celular y sus funciones, sus partes, entonces voy a hablarles un poco sobre la membrana plasmática. Es una estructura con una bicapa de fosfolípidos, o sea, fosfolípidos significa que tiene dos bicapas. Es una estructura semipermeable de 6 a 10 nanómetros de grosor, de delimitación a las células, permite mantener diferencias nos permite mantener diferencias entre el interior y el exterior. Biológicas tienen una estructura básica común que consiste en una doble capa de lípidos. Aquí tenemos bicapa de fosfolípidos con proteínas intercaladas. Bueno, los lípidos, la membrana, pertenecen a tres categorías. No tengo tableros, no se las escribí aquí, pero bueno, entonces a tres categorías que serían los fosfolípidos, grupo y límite, colesterol, que lo tenemos acá. Los principales en la membrana celular son los fosfolípidos, que son las capas, estas capitas. Un fosfolípido es una molécula antipática. Eso significa que posee una cabeza polar hidrofólica, o sea que tiene infinidad de interaccionada con el agua y dos colas no polares hidrofóbicas, es decir, que repelan el agua. Está aquí, es decir, repelan el agua. Para integrar la membrana plasmática, los fosfolípidos forman una doble capa, por eso el nombre de fosfolípido. Como bicapa lípida, por eso tiene el nombre de bicapa de fosfolípidos, donde las cabezas polares quedan expuestas en ambas superficies de la bicapa y bueno, ahí en una fase hidrofóbica entre las capas de la membrana son asimétricas. En esa fase, pues la monocapa exterior o nocitosoli que contiene los fosfolípidos, estos pequeñitos de acá, no sé si los alcanzan a ver. Principalmente, además, la monocapa exterior contiene glucídeos en su superficie. Estos glucídeos son estos que están aquí. Bueno, estos glucídeos son oligosacáridos unidos covalentes. Los lípidos forman o lípidos y las proteínas forman sacáridos unidos. Se le llama glucosa cáliz, cuyos componentes forman marcadores celulares que permiten a las células, marcadores distintivos que permiten a las células reconocerse entre ellas. El grupo cáliz confiere a la célula su identidad antigénica. Los esteroles, que son derivados del colesterol que tenemos acá, están presentes en la membrana plasmática de la célula. La función principal de los esteroles, colesterol, es permitir la fluidez, la rigidez de las proteínas en el interior de nuestra célula. Tenemos proteína integral,
periférica. Entonces esos esteroles nos permiten la fluidez en el interior de nuestra membrana de esas proteínas. La fase hidrofóbica de la bicapa de lípido hace que nuestra membrana sea semipermeable. Las proteínas se clasifican en uno, la tenemos aquí, proteínas periféricas. Dos, proteínas integrantes se adhieren solo temporalmente a la membrana, ya sea la fase hidrofóbica o las proteínas de membrana, mediante interacciones hidrofóbicas, electroestáticas o de otro tipo. Proteínas integrales se encuentran ancladas con firmeza a la base hidrofóbica de nuestra membrana celular. Bueno, en el video de hoy veremos las diferencias entre transporte activo y transporte pasivo de sustancias que realiza una célula, por ello membrana celular. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias en nuestra membrana celular, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática, esta que tenemos aquí, mi membrana plasmática de mi trabajo. Bueno, voy a explicar el transporte pasivo y luego sí explico el transporte activo. Tenemos que comprender que para que la sustancia espacial del interior de la célula hacia el interior o viceversa debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas. En el transporte pasivo las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración a áreas de concentración sin que ocurra ningún gasto de energía. Estas partículas harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez nuestra célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas en nuestra membrana plasmática, dentro de nuestra célula y afuera de esta, y así se repite nuestro proceso de transporte pasivo. Existen dos formas que estas sustancias pasan en el interior de la célula. Estas dos funciones se llaman por difusión simple o por difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, del carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa. De nuestra bicapa, fosfolípidos, cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama osmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar. Proteínas tales como nuestra proteína integral, esta que viene acá, o nuestra proteína periférica, esta de acá. Esas proteínas nos ayudan a que esas moléculas puedan pasar al interior de nuestra célula. ¿Qué pasa con estas proteínas? Estas proteínas forman una especie de canal por donde pasan ciertas sustancias. Por eso necesitamos de ciertas proteínas, porque necesitamos esos canales para que estas sustancias pasen al interior de nuestra célula. Transporte activo. Este transporte requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar nuestra membrana lo hacen en contra de un gran de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias a donde hay mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en nuestro transporte activo. A las células se le conoce como proteínas, o más un ejemplo de estas es la célula bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula, y los bienes de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es que enciende los tres iones. Los tres iones de sodio se unen a la proteína.
y luego nuestra proteína cambia su forma. Acá es cuando nuestra célula utiliza el ATP, o sea, energía. Con este hecho, los iones de sodio salen al exterior. El exterior de nuestra membrana celular salen al exterior, y los de potasio pues ingresan al interior de nuestra membrana. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática. Me corrijo, la palabra engullidas es engullidas por nuestra membrana plasmática. Bueno, para llevarlas al interior de la célula, a ese proceso se le conoce como endocitos, y si la sustancia es sólida se llama fagocitos, y si es líquida se le llama pinos y se le llama toxis. Hay un tercer tipo y es denominado endosíntesis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen, y luego nuestra membrana se deforma para engullir esas sustancias. Nuestra membrana se deforma y hace el proceso de engullir esas sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño. A este proceso se le conoce como exocitosis. De esa manera doy por concluido mi explicación del transporte a través de la membrana, donde explico el transporte activo y el transporte pasivo.